Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Ya os anuncié que este vídeo iba a estar aquí, ya os anuncié que íbamos a hablar de esta banda, de este disco, y por supuesto no es ninguna sorpresa. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Exorcist. Y es que el otro día se me vino a la cabeza el nombre de Exorcist y el nombre de este disco de aquí, que ahora vamos a comentar un poquito más. Se lo pasé a unos cuantos colegas y la verdad que no lo conocían. Y me quedé pensando, a lo mejor no tanta gente lo conoce y a lo mejor este trabajo está bastante infravalorado. A lo mejor no, lo pienso de hecho. Es un disco importante, se conoce menos de lo que se debería. Y deberías suscribirte porque así no te vas a perder discos como este y otros reportajes más que vamos a traer. En 1981, en Long Island, en Nueva York, nació la banda Virgin Steel, que aquellos que sean seguidores de los sonidos más hard rockeros y power conocerán de sobra porque anda que no tienen una carrera dilatada los de Nueva York. Y yo sé que te estarás preguntando, ¿y este por qué habla ahora de Virgin Steel? En 1984 Cobra Records saca sus primeros trabajos desde su sede en Canadá. Estos trabajos son los siguientes: el Metal Inquisition de Piledriver, el Noble Savage de Virgin Steel en el 85, saca también cosas de Snowhite y de Convict, y el Stay Ugly de Piledriver, también un discazo en toda regla que es imperdible, por supuesto. Tras esto, en 1986, Cobra Records decide jugar al despiste. Bajo el nombre de Exorcist y con una formación ampliamente argumentada por la duda y el secretismo de quien la formaba, se lanza un disco que a mí por lo menos me parece importante para el devenir del metal extremo: Nightmare Theatre. A Cobra Records lo que empezó siendo un simple experimento le acabó saliendo de una forma completamente distinta, porque aquí lo que nos íbamos a encontrar es una banda que fue clave, yo creo, o al menos debería ser más reconocida en este aspecto para el devenir de lo que es el metal extremo. ¿Por qué? Porque juntaba el thrash metal y el speed metal, pero también tenía otras cositas que vamos a comprobar y que, bueno, ya en los adelantos habéis visto que están bastante implícitas y bastante transparentes para el oyente medio. Joe O'Reilly bajo el seudónimo Jamie Locke, Edward Pursino bajo el nombre de Mark Dorian se encargaría de las guitarras, Mark Edwards como batería utilizando el seudónimo de Joe Fontaine, y una pieza clave en todo esto, David DeFace, que utilizó el seudónimo de Damien Rath para las voces y los teclados. Dicho de otra forma, en aquel entonces 3 de los 4 integrantes que estaban en Virgin Steel estaban también en Exorcist. Habrá quien piense que la única foto que hay acerca de Exorcist, pues todo el mundo podía ver perfectamente quién estaba detrás de esta formación. Sí que es cierto que aparece una persona encapuchada, pero bueno, esto también tiene sus cosas y aparte de esto, la foto por entonces no era tan fácil de encontrar como ahora. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de que la portada, ya partiendo de esa base, los muñecos que aparecen ahí pues son muñecos, no son otra cosa que eso, muñecos de arcilla concretamente, es verdad que en la foto, aunque parezca que es el grupo y demás, no lo es. El único que es del grupo es la persona que aparece encapuchada. Todos los demás son simplemente colegas de la banda. Hasta en eso eran crípticos. Nightmare Theatre tenía la mística de la época de tener que toparte con el disco para conocerlo, de dejarte llevar por su portada y encontrarte vete a saber qué dentro de su contenido. Seguro que tú, que estás viendo este vídeo, te has topado con esa sensación si viviste la época. La parte positiva que tiene en este caso el único trabajo de Exorcist es que es muy transparente tanto en su título como en su portada.
Aquí se viene a hablar de terror, se viene a hablar de películas, de libros y también, sí, de metal y de una influencia clara dentro de lo que es el metal extremo, como os he comentado. Porque así como Venom, Bathory, Sarcófago forman parte de la historia en este aspecto, también Exorcist con su único disco merece ser introducido en esta ecuación, al menos para mí. ¿Cuál es la cosa? Que mientras que los anteriores sí que aparecían en revistas, en fanzines, en programas y en tantos otros sitios, Exorcist renegaron de esto y Cobra Records, como un experimento que era al fin y al cabo la banda, puso el disco a la venta sin más información y con el azar como principal guía del destino, porque todo esto, al fin y al cabo, recordemos, era un cachondeo que tenía Cobra Records con la propia banda. Para que veáis a veces cómo salen las bromas. Claro, esto a día de hoy realmente, pues el disco se puede encontrar de una forma bastante sencilla. Es muy fácil acceder a cualquier tipo de música porque te vas a topar con ella tarde o temprano de una forma o de otra. Pero por aquel entonces la única opción que tenías era toparte con ella cara a cara en una tienda y decir, me interesa este disco y voy a comprarlo a ver qué pasa. Pero eso no es suficiente, claro. Sea como sea, si nos ponemos en el papel de una persona que compra el disco por cosas del azar y escucha canciones como Possessed, con esos riffs chillones y esas voces totalmente pútridas para la época, o la destructiva Death by Bewitchment, con ese críptico inicio, aquí uno atisba que esto es influencia pura y dura para el género. Porque seamos sinceros, por mucho que se desconozca algo, la etiqueta resolutiva te la puede dar el tiempo, y esto es así. Y es que a nivel de voces, a nivel de instrumentales, está claro que el disco a veces suena extremo para su época y otras veces se queda más en una zona más suavizada, pero hay que decir que en este caso pocas son esas partes. Y además, si tenemos en cuenta también toda la temática de terror que giraba en torno a la obra, pues tiene más papeletas para alzarse con esto que acabamos de decir. Y además los interludios, hablando un poquito de todo este tema del terror, marcan una pauta que a mí me gusta mucho dentro de lo que es la obra. Mira, escuchad. And the land was made clean and wholesome again, thanks to the Exorcist. No en vano en el disco, pues también se confirma que se habla de los acusados en los juicios de Salem, con nombres como por ejemplo Giles Corey, Abigail Hobbs o William Barker, además por supuesto del nombre tomado para el disco, proveniente de un popular programa de terror que hubo desde los 60 hasta los 70 con el mismo nombre. De hecho creo que a día de hoy hay como una especie de remake, no estoy muy seguro de esto. Pero vamos, que si eres fan del terror te vas a encontrar con muchísimas referencias dentro de este disco. Eso ya indaga tú porque te vas a encontrar cositas muy interesantes, incluso algunas que seguramente se me escapen hasta a mí. En el disco se nos muestra una auténtica banda sonora de terror con voces guturales, riffs que parecen estrangular a un personaje cualquiera y una superación de los límites establecidos por entonces en nada más y nada menos. Es importante comentar el año 1986. Esto, por ejemplo, es un año antes de que Under the Sin of the Black Mark de Bathory viese a la luz, o 4 años antes de que los Checos Rot comenzasen a andar, por nombrar dos cosas que también marcan un punto importante en la historia. Y si seamos sinceros, Exorcist llegaron más tarde que Venom, que Celtic Frost, que Hellhammer, y por supuesto también su negación a los directos, a la prensa, a todas estas cosas, pues hicieron que estuviesen a un nivel un poquito menor, como es obvio. Pero cuando escuches los 40 minutos que tienes aquí, te vas a dar cuenta de que esto para 1986 es rompedor y no es fast food en absoluto. Exorcist hicieron de su único trabajo un disco donde la crudeza estaba implícita, un disco donde lo visceral se juntaba con algo que a día de hoy puede sonar incluso suave para muchos, pero que poniéndote en la situación de 1986 encuentras una visceralidad imposible de negar. Toda su imaginaría resulta representada no solo a nivel de letras, sino también a nivel de ambientación, porque si bien lo oculto y el terror conforman un universo lírico rico en dicho contenido, por otro lado, la música también te lleva a esos mundos a través de su crudeza y su ambientación digna de una pesadilla.
De hecho, el disco es que estaba tomado tan poco en serio por Cobra Records y por la propia banda que un día antes, apenas un día antes, se decidió cambiar de vocalista, porque el vocalista no iba a ser el que os hemos comentado. ¿Qué pasó? Que el señor The Face tuvo que sustituir al vocalista original, que no se sabe a día de hoy quién es, porque un día antes decidió que no era un proyecto que le llamase la atención. El señor The Face dijo que adelante porque le llamaba mucho la atención, sobre todo el concepto del disco, y el resto es historia. De esta forma, lo que Nightmare Theater transmite en un disco que, sin estar adelantado a su época, sí que llegó antes que otros discos que se consideran parte de influencia para géneros como el black metal, que todo se ha dicho, aquí tiene ciertas cosas que bien se podrían considerar. Mirando casi 30 años después un disco como este, podemos afirmar que estamos ante un proyecto que, a través de su transparencia musical y de toda la pesadilla sonora y lírica que ofrecieron, llegaron al oído de aquellos que se arriesgaron a comprar su disco cuando lo vieron en las tiendas. A día de hoy también te digo que si quieres obtener el disco lo puedes obtener sin ningún tipo de problema, se sigue vendiendo a día de hoy a precios populares, eso sí, reediciones por supuesto, para la época, para la primera edición y demás sí que vas a tener que soltar guita, como es obvio, pero sí que puedes encontrarte pues en formato CD, en formato vinilo, en formato cassette, en todo formato, y también por supuesto lo puedes escuchar en formatos digitales, así que yo creo que no hay excusa y por supuesto si no los conoces ya estás tardando, porque para mí son historia. No sé para ti, déjamelo en los comentarios. Solo digo que con exorcistas así, da gusto. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo. Así que dale caña.